Bienvenidos a la Biblia en un año con Rodrigo Riaño del Castillo. Un recorrido diario de lectura y reflexión. Día 61. En estos capítulos vas a ver una de las historias más sorprendentes del libro. Un ejército enorme frente a un grupo pequeño. Una batalla que parece perdida antes de empezar. Y una victoria que llega de una forma que nadie habría imaginado. Después de eso, el ambiente cambia y aparecen decisiones que traerán consecuencias dentro del mismo pueblo. Mientras lees, vas a notar que después de la gran victoria, la historia no termina allí, porque dentro del mismo pueblo empiezan a surgir decisiones que complican el futuro. Cuando termines la lectura, seguimos con una breve reflexión para descubrir cómo vivir esta palabra. Ahora sí, vamos con la lectura de hoy. Jueces, capítulo 7. Gedeón derrota a los madianitas. Gedeón, a quien ahora llamaban Jerubbaal, y todos los que estaban con él se levantaron muy temprano y se fueron a acampar junto al manantial de Arod. El campamento de los madianitas les quedaba al norte, en el valle que está al pie del monte Moré. Dios le dijo a Gedeón: hay demasiados soldados en tu ejército, y van a pensar que la victoria sobre los madianitas será de ellos y no mía. Por eso reúnelos y diles que cualquiera que tenga miedo regrese a su casa. De esta manera, Gedeón los puso a prueba. 22,000 soldados regresaron a su casa y 10,000 se quedaron. Dios le volvió a hablar a Gedeón: todavía hay demasiados soldados. Llévalos a tomar agua para que yo los ponga a prueba. Allí te señalaré quiénes irán contigo y quiénes no. Gedeón los llevó a tomar agua, y Dios le dijo: pon a tu lado a los que se inclinen para beber, y aparta a todos los que saquen agua con las manos y la beban como los perros. 300 soldados recogieron agua con las manos y llevándosela a la boca la bebieron como hacen los perros. Los demás se inclinaron para beber. Dios le dijo entonces a Gedeón: con estos 300 soldados voy a salvarlos y les daré la victoria sobre los madianitas. Todos los demás pueden irse a su casa. Así que Gedeón se quedó con 300 hombres, recogió los cántaros y las trompetas de los demás y los mandó de vuelta a sus tiendas de campaña. El campamento de los madianitas quedaba más abajo, en el valle. Esa misma noche, Dios le ordenó a Gedeón: levántate y ataca a los madianitas, yo te daré la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacarlos, baja al campamento con tu sirviente Pura. Cuando oigas lo que están diciendo, perderás el miedo. Gedeón se fue con su sirviente a los puestos de vigilancia del ejército enemigo. Los madianitas, los amalecitas y toda la gente del este que se había dispersado por todo el valle parecían una plaga de saltamontes y tenían tantos camellos como la arena que hay en la playa. Cuando llegó Gedeón, oyó que un soldado le contaba al otro el sueño que había tenido. Le decía: soñé que un pan de cebada venía rodando sobre nuestro campamento y chocaba contra una tienda y la derribaba. Su compañero le respondió: no cabe duda de que se trata del ejército de Gedeón. Dios le va a dar la victoria sobre nuestro ejército. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y lo que significaba, adoró a Dios. Luego Gedeón volvió al campamento israelita y ordenó: arriba todos, Dios va a dar la victoria sobre el ejército madianita. Gedeón dividió a sus hombres en 3 grupos y les dio trompetas y cántaros vacíos. Dentro de los cántaros pusieron antorchas encendidas. Después les dijo: al acercarnos al campamento madianita, fíjese en mí y haga lo que me vean hacer. Cuando mi grupo y yo toquemos la trompeta, ustedes también hagan sonar las suyas y griten: por Dios y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que estaban con él se acercaron al campamento poco antes de la medianoche, cuando estaba por cambiar el turno de la guardia.
Hicieron sonar sus trompetas y rompieron los cántaros que llevaban en las manos. Y los otros dos grupos hicieron lo mismo. Con la antorcha en la mano izquierda y la trompeta en la derecha, todos gritaron: ¡al ataque! Por Dios y por Gedeón. Los israelitas se quedaron quietos en sus puestos, rodeando el campamento enemigo. Al oír los gritos, todos los del ejército madianita salieron corriendo. Los israelitas, por su parte, seguían tocando sus trompetas, mientras Dios hacía que las tropas enemigas se atacaran entre sí y salieran huyendo. Se fueron a Betzita, camino de Serera, y llegaron hasta la frontera de Abel Meolá, cerca de Tabat. Entonces llamaron a los hombres de las tribus de Neftalí, de Aser y de todo Manasés para que persiguieran a los madianitas. Gedeón envió mensajeros por todo el territorio de Efraín con este mensaje: vengan a pelear contra los madianitas, vigilen las partes bajas del río Jordán y de los arroyos hasta Bet-Bara, para que los madianitas no puedan cruzar por el valle. Los de la tribu de Efraín obedecieron estas órdenes y capturaron además a Oreb y a Zeb, que eran dos jefes madianitas. Mataron a Oreb en la piedra que ahora se conoce como Roca de Oreb. A Zeb lo mataron en el lugar donde se exprimían las uvas para hacer el vino, y que se conoce como Lagar de Zeb. Persiguieron a los madianitas y después llevaron las cabezas de Oreb y de Zeb a Gedeón, que estaba al otro lado del río Jordán. Derrota final de los madianitas. Jueces capítulo 8. Los de la tribu de Efraín estaban muy enojados con Gedeón y le reclamaron: ¿por qué no nos dijiste que ibas a pelear contra los madianitas? ¿Por qué no nos avisaste? Gedeón le respondió: comparado con lo que hicieron ustedes, yo no he hecho nada. Lo poco que hicieron ustedes fue mucho más de lo que hicimos nosotros. Con la ayuda de Dios pudieron capturar a Oreb y a Zeb, los jefes madianitas, y eso tiene mucho más valor. Con estas palabras de Gedeón, se les pasó el enojo a los de Efraín. Gedeón y los 300 hombres que lo acompañaban llegaron al río Jordán y lo cruzaron. Estaban muy cansados, pero seguían persiguiendo al enemigo. Al llegar a Sucot, Gedeón les pidió a los que vivían allí: por favor, denles algo de comer a mis soldados, porque están muy cansados. Estamos persiguiendo a Sebab y a Salmuná, los dos reyes madianitas. Pero los jefes de Sucot le respondieron: ¿por qué tenemos que darles de comer a tu ejército? Todavía no han capturado a Sebab y a Salmuná. Entonces Gedeón les dijo: está bien, con la ayuda de Dios capturaremos a Sebab y a Salmuná, y cuando lo hayamos hecho, volveremos a este lugar y nos vengaremos de ustedes. Los azotaremos con ramas espinosas y arbustos del desierto. De allí, Gedeón se fue a la ciudad de Penuel y les pidió lo mismo a los que vivían allí. Los de Penuel le contestaron lo mismo que los de Sucot. Así que Gedeón les dijo a los de Penuel: cuando vuelva, después de lograr la paz, echaré abajo esta torre. Sebab y Salmuná estaban en Carcor, con unos 15,000 hombres, que era lo que le quedaba del ejército que salió del este, porque habían muerto 120,000 soldados. Gedeón subió por el camino que pasa del este de Nobab a Jogbejá y los atacó por sorpresa. Sebab y Salmuná trataron de huir, pero Gedeón los persiguió y los capturó. Eso causó mucho miedo y confusión con el ejército madianita. Cuando Gedeón volvía de la batalla por el paso de Jerez, capturó a un joven de Sucot y le hizo unas preguntas. El joven le dio los nombres de los 77 jefes de Sucot. Entonces Gedeón fue a hablar con los hombres de Sucot y les dijo: ¿se acuerdan de que se burlaron de mí y no quisieron ayudarme? Me dijeron que no podían darle de comer a mi cansado ejército porque todavía no habíamos capturado a Sebab y a Salmuná. ¿Se acuerdan? Pues aquí los tienen. Y Gedeón tomó a los jefes de Sucot y los azotó con ramas espinosas y arbustos del desierto. También echó abajo la torre de Penuel y mató a los hombres de esa ciudad. Después les preguntó a Sebab y a Salmuná: ¿cómo eran los hombres que mataron ustedes en Tabor? Ellos le respondieron: se parecían a ti, todos parecían ser príncipes. Gedeón exclamó: eran mis hermanos, los hijos de mi propia madre.
les juro por Dios que si los hubiera dejado vivir, yo no los mataría a ustedes dos ahora. Entonces Gedeón le ordenó a Jeter, su hijo mayor: vamos, mátalos. Pero Jeter no se animó a sacar su espada porque era todavía muy joven. Entonces Sebag y Salmuná le dijeron a Gedeón: si realmente eres tan valiente, mátanos tú mismo. Entonces Gedeón se levantó y los mató. Luego les quitó a los camellos de Sebag y Salmuná los adornos que llevaban al cuello. Después de eso, los israelitas le dijeron a Gedeón: queremos que tú y tus descendientes nos gobiernen, porque nos has salvado de los madianitas. Gedeón les respondió: ni mi hijo ni yo los gobernaremos. Quien los va a gobernar es Dios. Pero una sola cosa les pido: que cada uno me entregue los anillos de la gente que ha capturado. Y es que los madianitas, como otra gente que vivía en el desierto, usaban anillos de oro. Así que los israelitas le respondieron: con mucho gusto, aquí están. Y extendieron en el piso una capa donde cada uno echó un anillo de los que habían capturado. El oro de los anillos que recibió Gedeón pesaba casi 19 kilos. Además le entregaron adornos, joyas y telas finas que usaban los reyes madianitas y los collares de sus camellos. Con todo ese oro, Gedeón hizo una estatua y la colocó en Ofrá, su ciudad. Todos los israelitas le fueron infieles a Dios porque iban a adorar esa estatua. Aún para Gedeón y su familia, la estatua resultó ser una trampa. Así fue como Israel venció a los madianitas, los cuales nunca más recobraron su poder. Y mientras Gedeón vivió, hubo en esa región 40 años de paz. Muerte de Gedeón. Gedeón se fue a vivir a su propio pueblo, y allí tuvo muchos hijos con sus varias esposas. Pero en Siquem tuvo una mujer, de la cual nació un hijo a quien le llamó Abimelec. Cuando Gedeón murió, era ya muy anciano. Lo enterraron en la tumba de su padre Joás, en Ofra, ciudad de Abiezer. Después de que murió Gedeón, los israelitas volvieron a pecar contra Dios, pues adoraron a dioses falsos, eligieron a Baal Berit como su dios, y se olvidaron del Dios verdadero que los había librado de todos sus enemigos, y no fueron bondadosos con la familia de Gedeón, a pesar de todo el bien que él les había hecho. Jueces capítulo 9. Abimelec. Abimelec, hijo de Gedeón, se fue a Siquem para hablar con sus parientes y les dijo: convenzan a la gente de Siquem que es mejor que los gobierne yo, que soy su pariente materno, y no los muchos hijos de Gedeón. Entonces sus parientes se fueron a hablar con los de Siquem. Estos decidieron apoyar a Abimelec y le dieron mucho dinero, el cual sacaron del templo de Baal Berit para que matara a los otros hijos de Gedeón. Abimelec alquiló a unos bandoleros para que lo acompañaran y fue al pueblo de su padre. Allí, sobre una misma piedra, mató a sus hermanos. El único que se salvó fue Jotam, el hijo menor de Gedeón, porque se había escondido. Entonces toda la gente de Siquem se reunió con la de Bet-Miló junto al roble sagrado que está en Siquem y nombraron rey a Abimelec. La fábula de Jotam. Cuando Jotam se enteró que habían nombrado rey a Abimelec, subió a lo más alto del monte Gerizim y desde allí gritó con voz muy fuerte: oigan, gente de Siquem, lo que voy a contarles. Así tal vez Dios los oiga a ustedes. En cierta ocasión, los árboles salieron a buscar a alguien que reinara sobre ellos. Le pidieron al olivo que fuera su rey, pero el olivo les respondió: para ser rey de los árboles, tendrán que dejar de producir aceite, el cual se usa para honrar a los dioses y a los hombres. Le pidieron entonces a la higuera que reinara sobre ellos, pero la higuera les respondió: para reinar sobre los árboles tendrán que dejar de dar higos dulces y sabrosos. Luego le pidieron a la planta de uvas que reinara sobre ellos, pero ella le respondió: para reinar sobre los árboles tendrán que dejar de producir vino, el cual alegra a los dioses y a los hombres. Entonces todos los árboles le pidieron al pequeño arbusto que fuera su rey, pero el arbusto, que estaba lleno de espinas, le respondió: si de veras quieren que sea yo su rey,
vengan a refugiarse bajo mi sombra. De lo contrario, aunque soy pequeño, de mí saldrá fuego y consumirá a todos los grandes cedros del Líbano. ¿Les parece que fueron ustedes honestos y sinceros cuando nombraron rey a Abimelec? ¿Han sido leales a Gedeón y han tratado bien a su familia como él los trató a ustedes? Mi padre peleó por ustedes y arriesgó su vida cuando los rescató de los madianitas. En cambio, ustedes se han rebelado hoy contra la familia de mi padre al matar sobre una misma piedra a sus hijos. Además, ha nombrado rey de Siquén a Abimelec solo porque es pariente materno de ustedes. Si lo que hicieron hoy con Gedeón y su familia fue en verdad honesto y sincero, alégrense con Abimelec y que él también esté contento con ustedes. Pero si no es así, que salga de Abimelec un fuego que devore a la gente de Siquén y de Bet-Miló, y que de estas ciudades salga un fuego que lo destruya a él. Cuando Jotam terminó de decir esto, huyó y se fue a vivir a un pueblo llamado Pozo, porque tenía miedo de su hermanastro Abimelec. Rebelión contra Abimelec. Después de que Abimelec había reinado 3 años, hizo Dios que la gente de Siquem se rebelara contra Abimelec. Así Abimelec recibió su merecido, porque había matado a sus hermanos, y también los de Siquem fueron castigados por haber ayudado. Algunos de Siquem se escondieron en las montañas, dedicándose a robar a todos los que pasaban por allí, y Abimelec se enteró de esto. En cierta ocasión, Gal, hijo de Ebed, pasó por Siquem con sus hermanos y se ganó la confianza de los de esa ciudad, los cuales salieron al campo y recogieron uvas para hacer vino. Hicieron una gran fiesta, donde además de maldecir a Abimelec, comieron y bebieron en el templo de su Dios. Y Gal dijo: ¿Quién se cree Abimelec? ¿Por qué los de Siquem tenemos que ser sus esclavos? Se cree mucho por ser hijo de Gedeón, pero la verdad es que tanto Gedeón como Zebul fueron simples ayudantes de Amor, el verdadero jefe de Siquem. Así que nosotros serviremos a Amor, pero no a Abimelec. Si yo fuera jefe de ustedes, echaría de aquí a Abimelec y le diría que reúna a todos los soldados que pueda para pelear contra mí. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó lo que decía Gal, se enojó mucho. Entonces le envió este mensaje a Abimelec, que estaba en Arumá: Gal y sus hermanos han llegado a Siquén y están alborotando a la gente y poniéndola en contra tuya. Ven con tus soldados esta noche y escóndete en el campo. Ataca la ciudad al amanecer. Y cuando Gal y sus hombres salgan a pelear contra ti, haz con ellos lo que te parezca mejor. Así que Abimelec y todos los que estaban con él salieron esa noche, y divididos en 4 grupos, se escondieron alrededor de Siquén. Cuando Gal salió al portón de la ciudad, Abimelec y sus hombres salieron de sus escondites. Gal los vio y le dijo a Zebul: «Mira, por los cerros viene bajando gente». Zebul le respondió: «No es gente, son las sombras de los cerros». Gal volvió a decirle: «Mira bien, son hombres los que vienen bajando por el cerro central, y por el camino del roble de los adivinos viene otro grupo». Entonces Zebul le dijo: «¿Y ahora qué me dices? ¿No decías que Abimelec no era nadie para hacernos sus esclavos? Ahí están los hombres que despreciaste. Sal a combatirlos». Gal salió entonces al frente de la gente de Siquem y peleó contra Abimelec. Pero Abimelec lo persiguió y Gal salió huyendo. Muchos cayeron heridos a lo largo del camino hasta el portón de la ciudad. Zebul por su parte echó a Gal y a sus hermanos y no los dejó vivir en Siquem. Abimelec se quedó en Arumá. Al día siguiente, Abimelec se enteró de que los de Siquem saldrían al campo. Dividió entonces a sus hombres en 3 grupos, los cuales se escondieron en sus campos. Cuando Abimelec vio que los de Siquem salían de la ciudad, salió él también de su escondite y los atacó. Rápidamente Abimelec y el grupo que estaba con él fueron a apoderarse del portón de la ciudad, mientras los otros 2 grupos atacaban a todos los que estaban en los campos y los mataban. Abimelec siguió peleando todo ese día hasta que se apoderó de la ciudad y mató a la gente que estaba allí. Luego destruyó la ciudad
y esparció sal sobre las ruinas. Cuando los que estaban en la torre de Siquem se enteraron de lo que había sucedido, se refugiaron en el templo de El-Berit. Abimelec supo que los de la torre de Siquem se habían refugiado allí. Así que se fue con toda su gente al monte Salmón. Con un hacha cortó unas ramas, se las colocó sobre el hombro y les dijo a sus hombres que hicieran lo mismo con rapidez. Todos cortaron ramas y fueron con Abimelec hasta el refugio del templo. Allí pusieron las ramas y les prendieron fuego. Así quemaron la torre y murieron todos los que estaban dentro de ella, que eran unas 1000 personas entre hombres y mujeres. Después Abimelec se fue a Tebes, la rodeó y la capturó. Dentro de la ciudad había una torre muy protegida. Todos los hombres y las mujeres de la ciudad se refugiaron allí, cerraron bien las puertas y se fueron al techo. Abimelec se acercó a la puerta de la torre para atacarla, pero cuando se preparaba para incendiarla, una mujer le arrojó una piedra de molino. La piedra le cayó en la cabeza y le rompió el cráneo. Entonces su ayudante le clavó la espada y Abimelec murió. Cuando los israelitas se enteraron de que había muerto, regresaron a sus casas. De esta manera, Dios castigó a Abimelec por el crimen que había cometido contra su padre al matar a sus hermanos. También Dios hizo que los de Siquem pagaran por todos sus crímenes, tal como lo había dicho Jotán cuando los maldijo. En la lectura de hoy se ve un contraste muy fuerte. Por un lado, está la historia de Gedeón y la victoria sobre los madianitas. Y por otro lado, aparece después una etapa mucho más oscura con Abimelec. Y cuando uno mira todo junto, estos capítulos muestran algo muy real del caminar del ser humano. Primero vemos cómo Dios reduce el ejército de Gedeón hasta dejarlo con muy pocos hombres. No fue una decisión estratégica en términos humanos. Fue algo que Dios hizo para que el pueblo entendiera que la victoria no dependía de su propia fuerza, de la fuerza de Israel, sino que dependía de Dios. Y al final, la batalla se gana de una manera inesperada. Y queda claro, completamente claro, que fue Dios quien sostuvo el proceso y les dio la victoria. Y eso ya nos deja una enseñanza muy importante. Y es esta. A veces Dios permite que los recursos parezcan pocos. A veces Dios permite que nuestras fuerzas no alcancen. No para detenernos, sino para que aprendamos a depender más de Él. Pero lo que sigue es igual de importante. Después de la victoria, la historia de Gedeón cambia. Ya no parece el hombre inseguro que dudaba si Dios estaba con él, como años atrás. No. Al contrario, aquí Gedeón llega como otro hombre que empieza a tomar decisiones que terminan afectando a todo el pueblo. No fue un cambio repentino, tampoco fue un cambio dramático. Fue algo que se dio en silencio y poco a poco. La misma persona, escuche esto, la misma persona que fue instrumento de liberación, termina dejando algo que más adelante se iba a convertir en un tropiezo para otros. Eso nos muestra algo muy humano. No solo importa cómo empieza el proceso, también importa cómo nos sostenemos en medio del proceso, cómo nos sostenemos en medio del tiempo. No es cómo se empieza, es cómo nos sostenemos y también cómo terminamos. Y luego, en el capítulo 9, aparece Abimelec y el ambiente se vuelve más oscuro todavía. Él busca poder por su propia cuenta. Elimina a sus propios hermanos
Y termina Abimelech gobernando sin haber sido llamado por Dios. Es una historia dura, pero muestra lo que puede pasar cuando el corazón pierde dirección y cuando el liderazgo nace de la ambición y no de Dios. Cuando se junta todo, lo que aparece en estos capítulos es una enseñanza muy clara y poderosa. El mayor peligro no siempre es cuando todo sale mal. A veces el riesgo más grande aparece cuando ya hubo victorias, cuando acariciamos el éxito, cuando el proceso avanzó y parece que lo más difícil quedó atrás. Ese es el momento más peligroso, porque es ahí donde el corazón puede empezar a confiar más en lo que logró que en aquel que lo sostuvo. Eso pasó con Gedeón. Entonces, la enseñanza de hoy es esta. Dios puede darnos victorias reales en el camino, pero el desafío no es solo vivir esos momentos de victoria, de éxito, de gloria, sino mantener el corazón bien después de las grandes victorias. Porque los procesos no se pierden solo en las dificultades. A veces se pierden cuando dejamos de depender de Dios después de haber avanzado. Un abrazo y nos vemos mañana para seguir leyendo y reflexionando juntos en este camino de un año por la palabra de Dios.